correctas. Ah, ok, gracias. Maestra. Sí, dime. Es que sí, alcanza a notar que el calor en el inciso A se ve por DT, pero ¿cuánto vale DT? Nada más 600. No, ahí tendrías que sacar la temperatura 2 con la ecuación de estado, porque los volúmenes son constantes. ¿Listo? ¿Ya verificaron? ¿Ya quien tenía la duda, a Gese, de cómo sacar la temperatura 2 ya quedó claro? Es con la ecuación del gas ideal. Nada más que tengo una última duda. El calor está en sobre mol, ¿no? Acuérdate que tienes un mol, entonces te va a quedar kilojoule sobre kilomol con la R que usas, pero es un mol, es 1 por 10 a la menos 3 kilomoles. Es por eso que a ti te da 10.70, porque te falta multiplicar por ese mol que te dice el problema. Ok, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Parece que no. Ok, bueno, entonces vamos con el inciso C. Quiero que hagan el planteamiento del inciso C. Obviamente ahí el calor es 0, pero
revisen qué problema existe a la hora de que quieren calcular el trabajo. A ver, chéquenlo, intenten sacar el trabajo para el inciso C. Maestra, Dime. pues el trabajo ahí sería igual al cambio en la energía interna, ¿no? ¿Qué? Ajá, Y necesitamos calcular la temperatura 2. exacto. ¿Y cómo la Ok. calcularías? Hay otras fórmulas, ¿no? Pero también, déjame buscar. Ok. Dime.
Sí, son los que han estado acumulando en las presentaciones. Son los que en las presentaciones dicen tarea. De nada. Luis Ángel, ¿ese valor del trabajo es para el inciso C? Sí, maestra, nada más que no sé si esté correcto. ¿Cómo sacaste la temperatura 2? Con relaciones adiabáticas, la relación Ok, de presión-temperatura, porque tengo las presiones y una temperatura, y únicamente fue despejar la segunda temperatura y pues únicamente aplicar la fórmula de trabajo. exacto. Entonces, ahí es donde se aplica esto. Si se pudieron dar cuenta a la hora de que ustedes querían obtener la temperatura 2, no era posible por medio de la ecuación de estado, porque es adiabático. Y ojo, que sea adiabático no quiere decir que sea isotérmico, isobárico o isocórico. Entonces no pueden suponer nada aquí, ni tomar valores que hayan calculado en el inciso A y el inciso B. Y se les va a indeterminar en el estado 2 porque nada más conocen la presión. Entonces ahí es como dice su compañero, se vienen a las expresiones adiabáticas y está esta que relaciona temperaturas y presiones. Las presiones ya las conocen, la temperatura 1 también, y está elevado a la R entre Cp, y ustedes acá tienen el Cp en función de R. Entonces con eso les va a salir por aquí un exponente y hay que despejar temperatura 2. ¿Cuánto te dio la temperatura 2, Luis Ángel, para revisarla? La temperatura 2 me dio 135.85 Kelvin. Ok, a ver, hagan esa parte, ese cálculo con esta expresión y también para que alguien más me corrobore el resultado que nos está dando su compañero. La temperatura 2 tiene que dar el
No, maestra, a mí me dio muy diferente. A mí también, maestra. A mí me dio de 331.22 Kelvin. 331.22 Kelvin. Ah, ok, Marco también ya nos comparte y Luis Ángel también nos puso que había un error. Perfecto, entonces voy a borrar la otra para que no haya confusiones. Y parece que ya coincidieron dos. Ok, entonces de ahí ya el balance de energía es W igual a delta U y se resuelve con CB por delta T. Ya de ahí en adelante es un balance de energía que no tiene otra cuestión involucrada. Entonces, a ver, nos esperamos unos minutos para que los demás chequen si tienen alguna duda y además para que me proporcionen el valor del trabajo para que también corroboren sus compañeros. Maestra, a mí en el trabajo me da de menos 5.587 kilojoules. Menos 5.587 kilojoules. Ok, gracias. Entonces me espero unos minutos para que terminen los que faltan y también para que corroboren sus resultados y si tienen alguna duda. Sí, maestra, a mí también me da igual. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Ok, entonces permítanme, ya no leo ni escucho ninguna duda, entonces permítanme un minuto para abrir la siguiente presentación.
¿Cómo que bajé la unidad 2 de módulo? No entiendo. Sí, maestra, ya no aparece. Nada más aparece la primera. A ver, déjenme checar. Ahorita que estoy por acá. Mm. Ah, ya, lo que pasa es que aquí yo me confundí. Déjenme arreglar eso entonces rápidamente, antes de continuar. A ver, ya está disponible la 2 para ustedes. Entonces, vamos. Ok, listo. Entonces ya está. Y ya continuamos. Ok, entonces nuestra siguiente sesión es la del examen, la del día jueves. El día jueves y viernes yo estoy aplicando exámenes, entonces no va a haber sesión. Y el día lunes ustedes estarían entregando lo que es su recurso o su mini proyecto, entonces tampoco. Y también yo les voy avisando, como tengo que calificarlo del jueves y viernes y el lunes aplico otro examen, entonces no sé si vaya a haber sesiones, pero les estoy avisando con el Telegram. Ok, pero vamos a continuar, vamos a aprovechar el tiempo por si nos tocan después los puentes de mayo y bueno, y vienen las vacaciones de Semana Santa. Pero el examen va a venir hasta donde acabamos de ver, hasta balances de energía con gases ideales, incluyendo las tablas e incluyendo pues todo lo de la unidad 1 y la unidad 2. Más bien esto de aquí es lo que vamos a adelantar para la siguiente unidad, más bien para el siguiente departamental, ¿ok? Y bueno, la unidad, bueno, yo le pongo de aquí de presentación 3, 4 y 5, porque lo que hago es como involucrar los temas que están en estas 3 unidades. Básicamente son balances de energía con diferentes condiciones y por eso lo dejé esto marcado como si fueran 3 unidades, ¿sale? Porque probablemente por ahí si revisan su programa de estudio, pues entonces van a decir, estamos viendo esto, pero también de esta parte de la unidad y ahí es donde les surja duda. Quizá les surja alguna duda. Déjenme, ay, no me lo pone en modo presentación. Déjenme darle refresh.
Está un poco lento esto. Ok. Ay, no sé por qué no pone en modo presentación. Bueno, ni modo. Esta unidad se llama, bueno, la 3 propiamente, propiedades de las sustancias puras. Bueno, entonces aquí es donde nos vamos a adentrar un poquito en la parte teórica antes de hacer problemas para entender la diferencia de lo que estábamos viendo con los gases ideales. Eso es lo que tiene de diferente esta unidad. Para empezar, ¿cómo vamos a definir a una sustancia pura? Pues algo que tiene su composición química fija. Y el ejemplo que siempre pongo y es muy claro es el agua, que su fórmula química en la fase líquida es H2O, su fórmula química en la fase vapor sigue siendo H2O y bueno, en la fase sólida igual. Y que dentro de las sustancias puras, por ejemplo, podría considerar en ese rango al aire como gas ideal. Bueno, más bien en esa clasificación, no en ese rango, en esa clasificación al aire como gas ideal. Porque era un ejemplo que yo les daba de que el aire tiene una composición determinada de los gases, aunque sabemos que principalmente tiene nitrógeno y oxígeno. Y que si el aire la estoy tratando como un gas, cambio las condiciones de presión o de temperatura y sigue manteniendo el mismo porcentaje de oxígeno y el mismo porcentaje de nitrógeno. Y así. Y entonces, como yo no estoy moviendo los porcentajes de oxígeno y de nitrógeno, entra dentro de la clasificación de composición química fija. Acuérdense que los porcentajes son composición mol, fracciones mol o fracciones masa, y me está diciendo que eso no está cambiando internamente a pesar de que yo le cambie presión o temperatura. Sin embargo, el aire deja de ser una sustancia pura o considerada una sustancia pura cuando yo aplico presiones muy grandes y lo someto a un proceso de licuefacción. Acuérdense que la diferencia entre un gas y un vapor es que el gas existe en la fase gaseosa a condiciones ambientales y el vapor existe en fase gaseosa cuando yo modifico alguna de las propiedades de alguna otra sustancia. Por lo tanto, cuando yo paso de gas a líquido, es un proceso de licuefacción, no de condensación. Aquí yo estoy presurizando. Y en el caso del aire, ese proceso de licuefacción se utiliza precisamente para separar nitrógeno y oxígeno y tener los tanques de oxígeno de nitrógeno. ¿Y qué ocurre cuando hago ese proceso? Pues ocurre que el porcentaje de oxígeno y nitrógeno es diferente al porcentaje
de oxígeno y nitrógeno en la fase líquida y en la fase vapor respectivamente. O sea, quiere decir que la composición química fija ya no aplica porque es diferente en la fase vapor y es diferente en la fase líquida, y es en este tipo de procesos donde el aire ya no es considerado una sustancia pura. Tengo que tener bien claro que una sustancia pura pues no va a sufrir cambios internos al momento de que yo les cambie temperatura o presión. Prácticamente no va a ocurrir esta separación, porque si entonces ya es una separación, ya es otro proceso, se analiza de forma diferente, se toman otras cartas en el asunto y va a seguir siendo la misma sustancia o la misma composición. ¿Y esto qué me asegura? Me asegura cierto comportamiento de la sustancia dentro de los procesos. O sea que si yo le cambio presión, temperatura y fase, no voy a estar alterando la parte interna. Y con eso voy a saber que mi sustancia voy a poder predecir el comportamiento a partir de conocer cierta información. Esa es la idea. Claro que esta información no se echa a la basura cuando tienen procesos de separación, ya por ejemplo en la parte de la industria química, sino que se toma esta información de cómo se comporta la sustancia pura y posteriormente pues se aplica esa información más adelante, pero con otras técnicas. Entonces la sustancia pura me permite predecir comportamiento. Y aquí tienen una gráfica que seguramente es del agua, donde tengo diferentes estados termodinámicos, así los puedo conocer como estados termodinámicos. Porque no le voy a decir ahora fase, porque si se fijan tienen dos líquidos y dos fase vapor, entonces no puedo decir que está en fase líquida o en fase vapor, nada más en termodinámica, sino es qué tipo de líquido y qué tipo de vapor tengo. Por eso es que le llamamos más estado termodinámico que estados de agregación. O sea, una cosa son los estados de agregación y otra cosa son los estados termodinámicos, que ya son una clasificación más específica de los estados de agregación. Bueno, y en esta gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos en el eje de las Y la temperatura, y en el eje de las X puede ser una propiedad intensiva, específica, mejor dicho. O sea, hasta ahorita nosotros conocemos la energía interna específica, el volumen que está ahí en esa gráfica y la entalpía. Puede ser cualquiera de las tres, ¿eh? Sigue el mismo comportamiento, obviamente lo que va a cambiar son los rangos en el eje de las X, nada más, pero la línea que pasa por en medio, observen que es una línea a presión constante de una atmósfera. A esta línea de presión constante se le llama isobara. Y en realidad en esta gráfica existen más, es decir, entre más me vaya hacia la parte de arriba, va a ser arriba de una atmósfera, y si me voy hacia la parte de abajo va a ser menor, pero tienen esa misma dirección, es decir, de esta manera. Es exactamente la misma dirección de todas las isobaras. Y más o menos también en la misma inclinación en esta parte y en esta de acá. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo los diferentes estados termodinámicos para explicar a qué se refiere cada uno de estos. El líquido comprimido, por ejemplo, voy a empezar desde el punto 1 hasta un poquito antes del 2. Cuando mi sustancia se encuentra en esa zona, en cualquiera de las isobaras que esté en la línea inclinada de este lado, del lado izquierdo, hasta un poquito antes de donde empieza la horizontal, se le conoce como líquido comprimido, y también otro nombre es líquido subenfriado. Lo voy a poner acá en el chat. Ese es otro nombre que también se le da en los libros. ¿Y este líquido comprimido qué es? Es como cuando tienen agua muy fría. Es decir, miren, aquí está graduado este eje de las Y.
como cuando tienen agua a 20 grados centígrados, o sea, muy fría, que la acaban de sacar del refrigerador y que supongamos que te pueden mantener constante la presión de esa agua, que al momento que ustedes la calientan de 20 a 30 grados, a 50, sigue siendo o sigue estando en fase líquida sin disipar vapores. Entonces, el líquido comprimido es cuando ustedes pueden ir variando esa condición. Obviamente el rango cambia si cambio de isobara, pero al menos en una atmósfera de 20 a un poquito antes de 100, yo voy a tener la seguridad de que al cambiar esa temperatura, mi sustancia va a estar en fase líquida. O sea, un líquido comprimido no corre el riesgo de pasar a la fase vapor. Se va a mantener en fase líquida. Cuando llega al punto 2, es cuando ustedes ya están hirviendo el agua, es decir, cuando aparece la primera burbuja de vapor. Y ahí es cuando va a empezar a cambiar de fase. En el punto 2, cuando empieza a cambiar de fase, se le llama líquido saturado, porque todavía es un líquido que apenas, es cuando salen las burbujitas en la parte de abajo de su olla, es porque apenas va a cambiar de fase, todavía no cambia, pero ya se están formando las burbujas de vapor. De hecho, a este punto, al 2, se le llama punto de burbuja y se utiliza más adelante en otros temas. Y es cuando apenas va a cambiar de fase, es líquido saturado. Sigue siendo líquido, pero ya está cambiando de fase. Y ahorita me voy a saltar un poco el 3 y me voy a ir hasta el 4. El punto 4, este es cuando ya todo ese líquido se transformó en vapor. Es decir, la última gota de líquido se transformó en vapor y eso también se le conoce como punto de rocío. Y este punto 4 es el vapor saturado, este de aquí. O sea, que ya todo es vapor, pero que acaba de dejar de ser líquido. O sea, son los dos extremos. Es un líquido cambiando de fase y es un vapor cambiando de fase también, si lo quiero ver de forma inversa en una condensación. Pero ambos son a punto de cambiar de fase. Entonces, si se fijan del 2 al 4, hay un proceso en el que mientras se va convirtiendo la sustancia líquida a vapor, van teniendo las dos fases, suponiendo que la olla está cerrada, va a ocurrir algo de esto, ¿no? Van a ir teniendo las dos fases y conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir transformando más líquido en vapor y entre el punto 2 y el punto 4 tienen una mezcla saturada. Y una mezcla saturada es una mezcla de vapor y líquido saturado, o sea, que están en equilibrio ambos. O sea, algo como este diagrama del inciso A. Tienen coexistiendo ambas fases y obviamente esto se está dando a cierta temperatura y a cierta presión. ¿Qué características? Bueno, ahorita me voy con las características de estos dos. Me voy al punto 5. Cuando ya toda su sustancia la tienen en fase vapor, que está en vapor saturado, continúa el suministro de calor, cambia la temperatura, o sea, ya no está a 100, sino ya la aumento. Y entre el punto 4 y el punto 5, o sea, la línea inclinada, si una sustancia se encuentra en esa línea inclinada a una cierta presión, se le conoce como vapor sobrecalentado. Y la definición es algo inverso al líquido comprimido, o sea, es un vapor que no va a correr el riesgo de pasar a la fase líquida. Es decir, si lo tienen en 300 y ustedes le bajan a 200, pero permanece la atmósfera, aunque estén bajando la temperatura, no van a lograr que se condense. La condensación se va a lograr hasta que lleguen al punto 4. Entonces ahí sí, a una atmósfera y a 100 grados va a comenzar a condensarse. Entonces, estos 4 estados termodinámicos es importante que sepan a qué se refiere cada uno, porque nos va a dar, eso va a ser la pauta o va a ser el punto de partida
para poder ir a las tablas y leer la información que nos hace falta. Recordando, ¿cómo definíamos nosotros el calor sensible? Ese lo utilizamos en los calores específicos. ¿Alguien me puede decir cuál era la definición de calor sensible? Era cuando ocurría un cambio de temperatura, pero la fase no cambiaba, creo. Ok, bien Mariana, segurísima, así como me lo dijiste. Y entonces el calor sensible, si se fijan, ¿entre qué puntos se está dando? ¿Dónde ocurre un cambio de temperatura pero no de fase? Entre el 2 y el 4. Entre el 2 y el 4 es una línea horizontal y si te fijas es la misma presión y la misma temperatura, no hay un delta T. Ah, no es cierto, perdón. Es del 1 al 2 y del 4 al 5. Exacto. Del 1 al 2 y del 4 al 5, sí. Gracias, Emanuel. De 4 al 5 ocurre un cambio de temperatura, pero no de fase. Sigue siendo líquido de 1 a 2, sigue siendo vapor de 4 a 5 o al revés. Ya depende si eso es un calentamiento, un enfriamiento, una evaporación o una condensación, ¿ok? Entonces, ahí no ocurre. El calor latente lo mencionamos para poder explicar por qué no con los calores específicos no podíamos usar un calor latente. Es cuando tienen un cambio de fase sin que ocurra un cambio de temperatura y de la presión. Observen, ahora sí, entre el 2, el 4 e incluso el 3. No hay un cambio de temperatura, no hay un cambio de presión en esos puntos. Entonces, entre estos de aquí está ocurriendo su calor latente. Bueno. Está ocurriendo el calor latente. Entonces, quiero que observen que cuando hay un cambio de fase, no hay un cambio de temperatura y no hay un cambio en la presión. Yo les decía que esa gráfica seguramente era para agua por los datos, porque chequen que está cambiando de fase a 100 grados y a una atmósfera. Bueno, y si le cambio la presión a 2 atmósferas, van a cambiar los rangos y también va a cambiar el dato al cual la temperatura, al cual más bien el agua va a cambiar de fase. Lo que quiero que se lleven de aquí y que seguramente ya lo vieron en química aplicada es que el agua no cambia de fase, no es ley que cambie de fase a 100 grados centígrados como lo conocemos quizá en la parte de las clases de física o de química en la prepa, sino que el agua va a cambiar de fase dependiendo también de su dato de temperatura. Les mencionaba que no era lo mismo hervir agua en la cima de una montaña, hervir agua a nivel del mar o hervir agua en diferentes ciudades. Va a cambiar un poquito los grados y eso va a depender de la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que vamos a checar aquí y vamos a aprender a identificarlo dentro de las tablas. Otra característica, y ya para terminar esta parte de la teoría, claro, mi intención es ahorita les dije la teoría, pero obviamente es necesario que lean de nuevo porque quizás son términos que no conocían y si ya los conocían y los están escuchando por segunda o tercera ocasión, pues perfecto. Entonces, mucho de esto es la teoría, ¿eh? Ya vieron que, repito, los cálculos que hemos hecho hasta ahorita son sumas, restas y conversiones y mucho tiene que ver la teoría y van a seguir siendo iguales. Entonces, lo que quiero, ahora sí se puso en modo presentación. Bueno, ni tanto, no quiso, ok. También lo que quiero que observen es que a pesar de que en el estado 2, en las mezclas,
La mezcla saturada puede ser entre 2 y 4. Aquí les dan un punto de referencia en 3, pero este 3 puede estar en cualquier posición. Obviamente, entre más se acerque al 4, más vapor tiene, y entre más se acerca al 2, más líquido. Pero quiero que observen que 2, 3 y 4, a pesar de tener la misma temperatura y la misma presión, el volumen específico, o sea, la densidad, cambia. No es igual la densidad de un líquido a la de un vapor o a la de una mezcla. Entonces, todo esto también viene, esta información viene de tablas. No es la misma densidad del punto 1 al punto 2, aunque chequen que sí es muy parecida. Y esta información nos va a servir más adelante. Y lo mismo, no es la misma densidad de 4 y de 5. Y así como estoy mencionando la densidad por ser contra volumen específico, es lo mismo que yo pusiera energía interna o entalpía. No van a ser las mismas cantidades de energía en los 5 estados termodinámicos que tienen aquí. Cada uno va a tener diferentes valores de acuerdo al estado termodinámico a pesar de encontrarse dentro de la misma presión, por ejemplo. O en el caso de cambio de fase, de la misma presión y la misma temperatura. Y entonces también que tenemos que recordar que cuando en los procesos tenga un cambio de fase no aplican los calores específicos, error común. Después en el segundo departamental que ustedes ya tienen que mezclar problemas con gases y problemas con sustancias puras, cometen el error de poner calores específicos dentro de los balances para sustancias que cambian de fase y obviamente eso ya no aplica. Ya no aplica y ya desde ahí va a estar incorrecto. Entonces, antes de finalizar la sesión, ¿tienen alguna duda acerca de esto o de cualquier del recurso o del examen? Maestra, una pequeña duda. ¿Me puede recordar cuándo quedó la fecha del examen? El jueves, en horario de clase. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra? Bueno, entonces de aquí nada más sería la unidad 1 y la unidad 2 para su examen, ¿sale? De lo que hemos visto. Muy bien, entonces hasta el jueves el examen no hay que conectarnos a una videollamada. El examen va a estar disponible en su horario de clase y hay que obviamente entrar a tiempo, ¿no? Para que no haya ninguna cuestión de que no alcanzaron. El examen está hecho para hora y media, incluyendo subir sus evidencias, así que si previamente al examen preparen como la computadora y de dónde van a tomar la foto o escanear para que no exista ningún problema. Dentro de las indicaciones ahí les pongo que si tienen algún problema con la conexión, se comuniquen conmigo tomando obviamente evidencias de capturas de pantalla, cosas por el estilo, por si no alcanzan como a subir la evidencia, pero obviamente esto no aplica después de que pasó el examen, sino es durante el examen tengo un problema de conexión, lo digo a tiempo, ¿no? Me escriben rápidamente por el chat de Teams y yo ahí ya tomo cartas en el asunto con esa persona y las evidencias, ¿sale? Entonces sí sean muy cuidadosos con los modos de mandar, de fijarse qué es lo que se subió cuando vayan a darle cerrar al examen, de no mandarme 2 días después evidencias. Claro que a veces entendemos que ocurren fallas, pero también entiendan que
que no es sencillo confiar cuando ocurren ese tipo de situaciones y listo. Ok, por ahí ya le contestaron a Emanuel. Sí, en módulo. Ok, entonces, hasta luego chicos, hasta el jueves estudien y ahí va a estar disponible el examen, el espacio. Gracias. Sale, Nos profesora, vemos. gracias. Buen día, hasta Gracias. luego. Buen día, gracias.